una serie de preguntas generacionales que tenemos que tomar decisiones. What country are we going to be? ¿En qué país vamos a estar viviendo? What direction are we headed? ¿Qué dirección vamos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? What kind of people will we be? ¿Qué clase de personas vamos a ser? And I believe the answer Y yo considero que la respuesta a eso is in this room. esa respuesta está aquí, en este lugar donde estamos convocados. And the reason I say that Y la razón que digo esto, is because the answer lies porque la respuesta a esto in the Church of Jesus Christ. está en la iglesia de Jesucristo. And who is the Church of Jesus ¿Y Christ? cuál es la iglesia de Jesucristo? We are the Church of Jesus Christ. Nosotros somos. You, me, you, all of us usted. are the Church of Jesus Christ. Y yo somos la iglesia de Jesucristo. So we decided Nosotros decidimos to meet with these pastors convocar a estos pastores and train them on how to update their bylaws, not only in Miami-Dade, but in Tampa, in Orlando, everywhere we went. en todos los lugares del estado de la Florida para que comprendan que tienen que mejorar las leyes cada año. But today what you're going to hear Pero lo que ustedes van a escuchar en el día de hoy are the threats that are happening already. es las cosas que están sucediendo en este momento. Many after the Supreme Court decision. Muchas cosas que sucedieron luego que la Corte Suprema trajo esta decisión. When we decided to take this step forward, Cuando nosotros decidimos tomar un paso extra para protegerlos, to try to pass these laws, para pasar estas leyes a favor de los pastores, you know what happened, don't you? ¿usted sabe lo que sucedió? The enemy. El rose up. enemigo se levantó. The enemy rose up. El enemigo se There was a levantó. lot of opposition. Mucha oposición se presentó. And there were people who told us we don't need it. Y muchas personas dijeron, oh, no necesitamos esto. No one's going to ask us to do homosexual marriages. Oh, nadie nos va a decir que hagamos matrimonios homosexuales. There are pastors sitting in this room today, this morning. Hay pastores que no vieron eso y están sentados aquí con nosotros. No, there are pastors this morning in this conference Hay pastores que están en esta conferencia, en esta mañana, here who live and work in Miami-Dade and minister in Miami-Dade, que viven aquí, trabajan aquí en Miami-Dade, who have been asked to perform a homosexual marriage. que les han dicho que tienen que tienen que hacer este tipo de matrimonio. So Entonces, it has happened, ya ha pasado and it's going to continue to happen. y va a continuar sucediendo. We were told it was too controversial. Y dijimos, no, esto es muy controversial. The legislature doesn't want to hear it. La legislatura no quiere escuchar. The leadership is against it. Los que están al frente no están en contra. And then, of course, Y definitivo, we had other anti-Christian groups nosotros tenemos otros grupos que son anticristianos who went to Tallahassee que fueron a Tallahassee and spoke out against this bill. y hablaron en contra de esto. The ACLU, La ACLU, ACLU, American Civil Liberties Union, que es la Unión de Derechos Civiles Americanos, amén. the American Civil Liberties Union, the National Organization for Women, La Organización Nacional de las Mujeres, Planned Parenthood, planificación de nacimientos Equality Florida, y la calidad de la Florida, Equality Florida, o Igualdad Florida. Igualdad Florida. All these groups rose up, Todos estos grupos se levantaron en contra de nosotros. but we know what the Bible says Pero nosotros sabemos lo que la Biblia dice. when the enemy comes in, don't we? Cuando el enemigo venga, ¿sabemos? When we stand with God, Cuando nosotros estamos con Dios, we're a majority. nosotros estamos protegidos. We're a majority. Nosotros somos mayoría. The Bible says with God all things are possible. La palabra dice que para Dios no hay nada imposible. And the Lord Y el Señor never lies. nunca miente. And he kept his promise. Y Él mantiene su promesa vigente. And despite all those enemies, Y a pesar de todos estos enemigos, despite all the money, y a pesar de todo el dinero que usaron, and despite all the people who showed up, y a pesar de todas las personas que se presentaron en contra, God's people showed up, las personas de Dios aparecieron and he gave us a victory. y nos dieron la And victoria. he gave us a victory. Y nos dieron la victoria contundente. Round of applause for the Lord. Come on, you can do Un better than aplauso that. para el Señor, un aplauso. He gave us a tremendous victory. Tuvimos una tremenda victoria. So the question is, So, la pregunta hoy es, did we really need to pass the Pastor Protection Act? ¿nosotros necesitamos pasar esa ley? ¿Sí o no? Yeah. Correcto. But why? ¿Por qué? They were saying the First Amendment already protects us. Estaban diciendo que la primera enmienda de la Constitución nos protegía. I'm going to show you 3 cases this morning. Yo le voy a enseñar 3 puntos en esta And I mañana. want you to listen very carefully. Y tenemos que trabajar con esto con mucho cuidado.
What you're going to hear today, you're not going to hear anywhere else. Lo que usted va a escuchar hoy esta mañana no lo va a escuchar en ningún otro lugar. We are honored that you're here with us this morning. Nosotros los honorificamos que estén presentes con nosotros. Gracias. But just remember something. Pero deben recordar algo. The next 2 hours Las próximas 2 horas are possibly going to be the best 2 hours today outside of prayer. posiblemente van a ser las 2 mejores horas que ustedes van a pasar afuera de su iglesia. Outside of prayer. O fuera de la Aparte de oración. lo que es orar, de la oración. Because you're going to hear Porque ustedes van a escuchar of real cases casos verdaderos right here in the United States aquí en los Estados Unidos where Christians are being persecuted, que los cristianos están siendo perseguidos, just like you and me. como usted y yo. Okay, I want to start with asking you to bring out your booklet. Yo quiero comenzar que tengan sus guías a la mano. You have it in English and in Spanish. Ustedes la tienen en inglés y en español. And I'm going to, on the English one, I'm going to ask you to turn to page 18. En la versión en inglés, por favor, vaya a la página 18. Does everybody have it? Todo el mundo lo tiene. You know, we're hearing a lot about religious liberty today, aren't we? Nosotros estamos escuchando mucho acerca de libertades religiosas. How many heard about Georgia and North Carolina? ¿Cuántos de ustedes escucharon sobre Georgia y Carolina del Norte? You know, our opponents say that we have religious liberty already. Nuestros oponentes dicen que ya tenemos libertad religiosa. But you know, religious liberty is not just believing whatever you want to believe. Libertad religiosa no es solamente creer lo que usted desee creer. That's a part of it. Eso es parte de. But it's also Pero también es being able to exercise that belief. de que podamos nosotros ejercer Esa creencia. su At práctica. work, at school, En el trabajo, en la escuela anywhere we go. y cualquier lugar donde nosotros nos estemos. That is true religious liberty. Eso es verdadera libertad religiosa. So on page 18, So, en la página 18, Ocean Grove Camp Meeting Association. la asociación se llama Ocean Group Campo, una asociación donde se reúnen. La página 18, ¿la tienen? Retreat, this is a retreat. Esta reunión que ellos tuvieron es como un retiro. No, the location is a place for retreats. La localización donde se reúnen es un lugar para retiros. It's owned by the Methodist Church. Los dueños son la iglesia metodista. They bought it after the Civil War. They purchased it after the Civil War. Ellos compraron ese lugar después de la guerra civil de los Estados Unidos. They obtained a charter from the state of New Jersey. Ellos obtuvieron un derecho una carta que les da el derecho del estado de Nueva Jersey. And it says Y dice that it is a place que es un lugar on the shore en la costa for the worship of Jesus Christ. a las uniones civiles, Same-sex civil unions. el mismo matrimonio del mismo sexo, In 2007. en 2007. This is even before the Supreme Court decision. Esto inclusive antes de la decisión de la Corte Suprema. In that location, En esa localización they celebrate weddings and receptions. celebraron bodas y recepciones. So what happened So, ¿qué pasó? when the law was changed? Cuando la ley cambió, You had 2 men usted tuvieron 2 hombres who went to the Methodist Church, que fueron a una iglesia metodista and they said, we want to use your pavilion, y dijimos que necesitamos utilizar su pabellón, because that's where they meet. porque ahí es donde se reúnen. They have Bible studies there. Tienen estudios bíblicos allí, They have worship services. tienen servicios de adoración y alabanza, Cultos. services. Yes. And that's where they have some weddings and some receptions. Y ahí es donde tienen algunas bodas y recepciones. So same-sex individuals So, individuos del mismo sexo said, we want to use your facility for weddings and receptions. dijeron queremos utilizar este pabellón para casarnos y para hacer celebraciones relacionadas con la misma. The Methodist Church said, no, we can't, La iglesia metodista dijeron no podemos, because we're a religious organization. porque somos una organización religiosa. Remember, they got a charter from the state, Recuerden que ellos tienen un derecho del Estado
And the legislature says that they were a place of worship for Jesus Christ. Y la legislatura dijo, eso es un lugar para nosotros adorar a Jesucristo. The Methodist Church says we have the First Amendment that protects us. La iglesia metodista dijeron, tenemos la primera enmienda que nos protege. And they went to court. Y fueron a la corte. And they lost. Y perdieron. And they lost. Y perdieron. They lost. Perdieron. The First Amendment does not protect them. La primera enmienda no los protegió. You know what the judge said? ¿Sabe lo que el juez dijo? The judge said El juez dijo that the church que la iglesia was a place of public accommodation. que era un lugar para acomodar eventos públicos. Un alojamiento público. Un alojamiento. Ok. Alojamiento, establecimiento público. Okay, so what happened? So, ¿qué sucedió? They were told that they had to do these weddings and receptions. Le dijeron, le forzaron que tenían que hacer las recepciones y los matrimonios. And when they went to the court to say that the First Amendment protected Y them, cuando fueron a la corte a decir que la primera enmienda los protegía, their case was dismissed. el caso fue desestimado. Okay? And now, Y ahora, the church had a choice. la iglesia tiene que decidir. They decided Ellos decidieron to cancel all weddings and receptions. cancelar toda boda y toda recepción.